Empezamos. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Buenas tardes en el día o en la Semana Internacional LGTBIQ+, que nos hemos unido desde la Academia Española de Nutrición y Dietética. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a todos. Vamos a ir esperando a que se vayan uniendo todas las personas inscritas a este webinar. Quiero dar la bienvenida en nombre de la Academia Española de Nutrición y Dietética a, a Juan Carlos Mendoza Pérez. Juan Carlos, encantado de que seas ponente nuestro en este webinar. Gracias por venir. Gracias por la invitación. También querría darle la bienvenida al doctor Patricio Pérez Armijo. Encantado de que estés con nosotros. Vas a moderar conmigo esta sesión, Patricio. Vamos a abrir el melón, Giuseppe. Vamos a abrir el melón, cierto, cierto, cierto. Muchas gracias. Y no me puedo olvidar de Rafael Almendra, que está con nosotros, jefe editor de la revista española de Nutrición Humana y Dietética, un gran investigador. Gracias, Rafa, por estar con nosotros hoy. Hola a todos, buenas tardes. Gracias por la invitación y por estos espacios necesarios en la lucha por derechos y demás. Bueno, si me permitís, Patricio, podemos comentar un poco que esta idea surge de un congreso en Logroño, donde nos encontramos con Rafa y dijimos, oye, tenemos que hacer algo por el movimiento LGTBIQ+, y empezar a sensibilizar en este sentido. Esto fue en el 2022 y ya en el junio del 2024 hemos tenido en la primera semana del Orgullo Gay en la Academia Española de Nutrición. Así que cuéntame un poco, Patricio. Bueno, esto fue una conversación de pasillos, ¿no? Además, cuando nos encontramos en el Congreso, además que estamos muy contentos de reencontrarnos, pues también empezamos a plantear trabajos, ¿no? En qué podemos, como academia y como profesionales, como colectivo profesional, pues llegar a toda la población. Y vimos que, pues oye, que no habíamos abierto este melón, como digo yo, ¿no? Tan necesario, ¿no? Así que ahí se empezó a, a desarrollar esta idea que, bueno, pues tiene como objetivo, pues, informar, ¿no? A la población en general y a los profesionales en este caso. En este caso, además, Rafa, si me permites, estuvimos debatiendo mucho qué tema elegir. Estuvimos hablando de alimentación en las personas trans, que es un tema que tenemos pendiente, seguramente para la siguiente edición, pero este año hemos elegido la atención global en consulta sanitaria. Cuéntanos brevemente, en 2 líneas, Rafa, sobre qué vamos a hablar hoy. Bueno, sí, tenemos muchos temas importantes e interesantes que abordar en nutrición para la diversidad sexual, pero no podemos alejarnos de lo necesario y de lo básico que es prepararnos para tener espacios inclusivos, espacios que respeten la diversidad y que realmente lo seamos, que no solo nos pongamos la banderita en junio y de ahí no hagamos ningún cambio. Y sobre todo reflexionar sobre cosas que van a ir cambiando, porque como ha sucedido en la ciencia, en todas las temáticas, lo que hoy tenemos puede ser muy poco o es muy poco realmente, y también es esto un espacio para invitar a la investigación en esta comunidad. Genial. Acabamos de abrir el chat. El chat es un lugar donde nos gustaría que os presentarais, que nos dijerais cómo os llamáis, desde dónde os conectáis. Nos hará mucha ilusión para humanizar mucho más este evento digital que vayáis entrando en el chat. Patricia, igual podríamos poner un mensaje. Estupendo. Yo de todas formas voy a ir controlando también por si surgen algunas dudas, preguntas y todo, que para recogerlas, ¿no? Al final. Sí, de hecho, Mira, por allí está Astrid eso, perfecto. Sánchez Ya veo que se desde está Guatemala, conectando. Y, Valentina, desde Ana, María Chile, Isabel. Bueno, se están conectando de Jessica, muchas Argentina. partes de toda la geografía de América Latina. Gisela, desde el Puerto Sagunto, Valencia. También tenemos a Samuel Moratalla, desde Madrid.
a Ana Luz de Tenerife, buah, buah, muchísima gente, Sandra de Sevilla, Jacqueline, desde la región de Jacqueline Cal, Chile, de la región de Arica, Andrea de Barcelona. Bueno, hay muchísima gente. Por favor, iros conectándoos todos y escribiendo en el chat vuestro nombre y vuestro lugar de conexión, porque nos va a hacer mucha ilusión y va a ayudar a que hagamos comunidad entre todas y todos. Por Y otro sobre lado, todo que dejen preguntas. bueno, el tema de las preguntas y respuestas, vais a encontrar un canal específico que se llama canal de pregunta y respuesta para que vayáis haciendo vuestras preguntas a los dos ponentes que tenemos hoy, a Juan Carlos Mendoza y a Rafael Almendra. Por favor, usar el chat para comentar, que sea algo más social, para presentaros, y el canal de preguntas y respuestas para que Patricio y yo localicemos bien la pregunta y la podamos hacer a los docentes. ¿De acuerdo? Encantado, gracias a todos, a todas y a todos por venir y vamos a empezar. Si te parece bien, Patricio, presento a Juan Carlos, ¿ok? Estupendo, muy bien. Pues me gustaría presentar al doctor Juan Carlos Mendoza. Es licenciado en Biología por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México. Es maestro en Ciencias de la Salud con área en Epidemiología por el Instituto Nacional de Salud Pública de México. Doctor en Ciencias de Salud Colectiva por la Universidad Autónoma Metropolitana en México. Es profesor a tiempo completo de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina. Coordina la asignatura Elementos básicos para una buena práctica en la prevención de la enfermedad y atención en la salud en la población LGBT y ha cursado diplomas en temas de salud y diversidad sexual, derechos humanos y sexualidad. Además, es activista social en materia de VIH, diversidad sexual, derechos humanos y colabora durante 15 años en distintas asociaciones civiles en la República Mexicana, principalmente en programa Compañeros AC y en la Population Service International PSIA-AC. Juan Carlos, todo un activista del colectivo. Qué honor, qué placer tenerte contigo y además científico, investigador y profesional de la salud. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Ustedes me dicen cuándo puedo iniciar. Ya puedes empezar, te vamos a Ya. dejar compartir, puedes compartir tu presentación y vamos a empezar con la primera presentación. Mientras tanto, yo ya voy a cerrar mi cámara y el micro y os animo a todas y a todos que os sigáis presentando en el chat y que si tenéis alguna pregunta, la hagáis en el canal de preguntas y respuestas. Tienes la palabra, Juan Carlos. Ok, bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Y voy a irme un poco acelerado porque es demasiada la información, poco el tiempo, pero intentaré ser lo más concreto posible. Mi plática se llama Apuntes básicos para la atención de la salud en la diversidad sexual. Y yo quisiera iniciar con algo que por lo general digo en mis presentaciones, es por lo general causa revuelo o la gente se pregunta, ¿por qué tendríamos que tomar en cuenta a las personas LGBT en la atención a la salud? Y por ahí se escucha sobre todo en profesionales de la salud esta frase de decir, yo atiendo a todos por igual. Para mí todas las personas son humanas y todas merecen respeto. Pero entender que la salud es importante abordarla considerando el grupo social al que se pertenece, porque hay algo que en medicina social, una premisa que nosotros tenemos que es, dependerá del grupo social al que pertenezcas, tu proceso y tu modo de enfermar. No, aunque todos tenemos la misma fisiología, tenemos la misma anatomía, todos tenemos corazón, hígado, riñones, la forma en la que nos exponemos a ciertos riesgos están determinados principalmente por el grupo social al que pertenecemos y la cultura que tenemos. Cuando hablamos de personas LGBT, solamente voy a hacer un repaso porque no hay mucho tiempo para tener toda una introducción a profundidad sobre la diversidad sexual, pero nos estamos refiriendo a personas lesbianas, a hombres gays, a mujeres lesbianas, perdón, hombres gays,
personas bisexuales, personas trans, transexuales, intersexuales o travestis. Hay toda una discusión sobre estas categorías, sobre todo, por ejemplo, la categoría transexual, hay una discusión si está en uso o en desuso. Sin embargo, hay personas que se siguen asumiendo como transexuales. Ahora, lo ideal o lo que las personas recomiendan es utilizar personas trans. Eh, Sin embargo, nuevamente va a haber personas que se siguen asumiendo como transexuales. Entonces, cuando hablamos de personas LGBT, estamos hablando de personas que las hacen disidentes de una normatividad en cuanto a la orientación sexual, la identidad de género o variaciones anatómicas o biológicas en el caso de las personas intersexuales o en el caso de la expresión de género, por ejemplo, las personas travestis. ¿Por qué son importantes las personas LGBT en salud? Porque a nivel mundial, y esto no solamente en México, a nivel mundial se ha documentado que hay mayores niveles de depresión, una disminución de los niveles de autoestima, aumento en los niveles de estrés, mayores proporciones o prevalencias de ideación suicida, intento suicida en comparación de la población general. También tenemos otros retos como mayor incidencia y prevalencia de casos de VIH en hombres gays y mujeres trans principalmente. Ojo, con esto no quiero decir que sean la única población expuesta o con VIH. Sin embargo, nuevamente, la incidencia y la prevalencia, en este caso nuestro monitoreo epidemiológico nos dice que son de las dos principales poblaciones mayormente afectadas por esta infección. Hay mayores problemas para acceder a servicios de salud, principalmente por la discriminación por orientación sexual o identidad de género. Hay mayores retos en salud sexual y esto por lo general lo comento. Simplemente el mayor reto es la educación sexual. Por lo general, en nuestra educación básica se nos dan algunos elementos con énfasis en la reproducción, pero jamás al menos en México, podría poner el reto de que por lo general no escuchamos la prevención del VIH, por ejemplo, entre hombres gays, la salud sexual de mujeres lesbianas en una clase de educación básica. Digamos que eso lo aprendes por lo general en tu etapa más adulta. Entonces creces sin elementos básicos para enfrentar los retos en salud sexual. Y también se ha documentado mayor consumo de sustancias, incluyendo el tabaco y alcohol, porque por lo general cuando hablamos de sustancias no incluimos estas dos drogas. Y es muy importante aclarar, no es que la población LGBT tengamos como un gen que nos hace, que nos predisponga a estas problemáticas en salud, sino que tiene que ver con una variable mediadora que tiene que ser la discriminación. No es que por el hecho de que seas una persona LGBT, en automático tengas estas problemáticas en salud. Porque si no, pues la solución allí sería dejar de ser una persona perteneciente a las poblaciones LGBT. La idea es que realmente tendríamos que trabajar sobre la discriminación, eliminarla y por lo tanto igualaríamos las condiciones de salud en comparación del resto de la población general. En cuanto al contexto LGBT, pues tenemos discriminación principalmente en hombres gays por la orientación sexual, por la identidad de género, mayor discriminación hacia mujeres trans y la expresión de género, principalmente la discriminación por orientación, por expresión de género, perdón, principalmente en la niñez y en la adolescencia. ¿Cuáles son algunos retos en la atención a la salud? Ahora sí, de lleno, sobre todo para brindar elementos de cómo brindar una buena atención. La primera, la formación de profesionales de la salud. Y celebro este tipo de espacios porque muy pocas veces en las formaciones de profesionales de la salud se tiene la oportunidad de abordar los temas en torno a la diversidad sexual. Yo les preguntaría a las personas que están conectadas, ¿cuántas veces durante su formación universitaria les dijeron que una persona LGBT iba a llegar a su consultorio, a su espacio, a su oficina, y que había necesidades específicas en salud debido a la orientación sexual o la identidad de género? Muy pocos espacios se ofrecen en las materias. Yo doy clases en la Facultad de Medicina y siempre les pregunto a mis estudiantes
que ya llevaron endocrinología. Si alguna vez sus profesores de endocrino les enseñaron terapia de reemplazo hormonal, por ejemplo. En este caso, que estamos en el ámbito de la nutrición, ¿cuántas veces les dijeron que una persona trans probablemente iba a necesitar una dieta específica debido a su terapia de reemplazo hormonal? Eh, en cuanto al consumo de sustancias, por ejemplo, eh, hay ciertas prácticas, por ejemplo, que los hombres gays pueden tener, encerrones de 3, 4 días consumiendo sustancias, sin consumir alimentos, ese tipo de problemáticas que es importante entenderlas lejos del estigma, entenderlas desde cómo son estos patrones socioculturales, estas dinámicas que tienen las personas y cómo como profesional de la salud puedes brindarles mayores elementos. Y por lo tanto también es importante mejorar el clima social, la modificación de normativas en torno a cierto tipo de servicios que requiere la población y que muchas veces el sistema de salud, por su propia normativa, no las cubre. Y finalmente, tenemos que involucrar también a la población LGBT en términos de que tenemos que empoderarles y sumarles en todas estas acciones. Básicamente, el andamiaje debería de funcionar trabajando con la estructura social, con la institución e involucrando a las personas LGBT. Entonces, ahora sí, me voy de lleno a las recomendaciones. Y esto es una serie de tips. Ojo con esto, no es un tema acabado, tenemos poco tiempo, entonces quiero brindarles algunos elementos para que cuando personas LGBT o personas, llegue una mujer lesbiana, llegue un hombre gay o una persona bisexual o una persona trans a su consultorio, pues tengan algunos tips o algunos elementos. Y algunos elementos son tan básicos que no es necesario como pensar en algo muy complicado. Por ejemplo, crear un ambiente de bienvenida, sobre todo en sus espacios, si se fijan, bueno, cuando se pueda ver mi cámara, al menos, por ejemplo, mi casa, mi oficina, tienen banderitas, tienen afiches eh, en torno a la diversidad sexual. Y yo les pondría un ejemplo. Yo como un hombre gay, si yo llego a un consultorio de nutrición, por ejemplo, y veo que hay trípticos o hay una ficha, hay un póster este, alusivo a la diversidad sexual, lo más seguro es que cuando yo entre a su consulta, voy a hablar abiertamente, sin necesidad probablemente que ustedes me hagan un cuestionario indagando mi orientación sexual. Lo más seguro es que yo voy a decir, es que mi novio, nos vamos a comer todos los días comida grasosa y nos encanta porque es una parte de socializar. Entonces, ahí ya te estoy dando la respuesta que realmente yo soy un hombre gay y que tengo un novio. Entonces, en tu proceso en consulta, pues ya vas a involucrar al novio y no a la novia, como por lo general se asume, se podría asumir la heterosexualidad. Y con esto, ten en cuenta las especificaciones para las personas LGBT, sobre todo no asumir que todas las personas son heterosexuales, porque es muy importante. Cuando llega una mujer a consulta, por lo general se le pregunta por el novio o por el esposo. Cuando llega un hombre socialmente visto como un hombre, perdón, se le pregunta por la pareja, mujer, por los hijos, por la esposa. Entonces nunca debemos de asumir esto porque eso puede ser contraproducente y evitar que las personas nos hablen de la orientación sexual. ¿Por qué es importante la orientación sexual? Se preguntarán nuevamente, porque la orientación sexual y la identidad de género pueden determinar nuestro patrón de cómo enfermamos y cómo mantenemos nuestra salud. Por eso es importante y probablemente ahorita Rafael nos va a profundizar más en el temas de nutrición. El lenguaje es muy importante. La palabra es poder. Lo que nosotros hablamos, lo que nosotros escribimos, lo que nosotros decimos puede ser muy poderoso en una consulta en términos de salud. Lo que yo hable y cómo yo hable puede determinar que la persona regrese o no al servicio de salud. Si yo hablo con un lenguaje inapropiado, un lenguaje discriminatorio, lo más seguro es que la persona no va a regresar a mi consulta y lo que pudimos haber atendido en un nivel de atención primaria
probablemente se puede convertir en un nivel de atención secundaria. ¿Por qué? Porque la persona va a regresar ya hasta que tenga mayores complicaciones. Y ojo, es válido tener dudas, es válido equivocarse, porque además el lenguaje es vivo, el lenguaje cambia, el lenguaje se transforma y lo que antes era correcto probablemente ahora no. Por eso es importante este tipo de eventos, porque nos estamos actualizando. Sin embargo, cuando ustedes tengan dudas, siempre es importante hablar con la persona que está frente a ustedes, preguntarle, oye, eh, esto no sé cómo mencionarlo. Anteriormente yo lo conocía de esta forma, se sigue utilizando. Dependiendo como nosotros hablemos, la persona nos va a responder. Si somos groseros, pues obviamente las personas nos van a responder de forma grosera. Si somos amables, lo más seguro es que la persona nos va a ir ayudando en ir apropiándonos, en ir aprendiendo nuevo lenguaje. Algunas palabras que pueden ser ofensivas. Es incorrecto decir hermafrodita. Las personas intersexuales, que es el término correcto, eh, procuran o han he buscado que esta palabra se radique en términos de atención a la salud. ¿Por qué? Porque originalmente tenía una connotación negativa, una enfermedad. Las personas intersexuales son aquellas que nacen con variaciones en las características sexuales. Pueden ser hormonales, pueden ser anatómicas, pueden ser fisiológicas. Preferencia sexual, lo ideal es decir orientación sexual. Cuando hablamos de un trans o un transgénero, lo ideal es referirnos, si estamos hablando de un hombre trans, es un hombre trans o una mujer trans y no generalizar como un trans o un transgénero. Y lo ideal, pues obviamente si conocemos el nombre de la persona, lo vamos a decir por su nombre, no le vamos a decir hombre trans. Sin embargo, cuando nos refiramos a las poblaciones, sí hablar de hombre trans o mujer trans. Cambio de sexo, lo ideal o lo correcto es decir cirugía de afirmación de género, transformaciones corporales, podemos utilizar adecuaciones corporales. Y esta siguiente frase es como muy fuerte porque es como si nosotros llegáramos a una tómbola y nos tocara un cuerpo equivocado. Realmente nadie nace en un cuerpo equivocado. Lo que sí es que la identidad de género, que es como yo me percibo, como yo me asumo como hombre o mujer o como ninguno, no es acorde a lo que la sociedad tiene normado. Cuando tú naces con un cuerpo, con un pene, o cuando naces con un cuerpo, con una vulva, se te asigna un rol de género socialmente. Entonces, cuando naces con un cuerpo con pene, se te dice, tú vas a ser hombre y hay ciertas características alineadas a lo que es ser hombre. Cuando naces con un cuerpo con vulva, hay ciertas características alineadas con las características de lo que es ser una mujer. Y cuando las personas son trans, pues no coincide con lo socialmente esperado. Ojo que no estoy hablando del deber ser, sino con lo socialmente esperado. Y bueno, entonces no es que las personas nazcan en un cuerpo equivocado. Persona normal, no hay personas normales. La normalidad realmente, dejémosla para en términos estadísticos, pero todas las personas tenemos nuestras particularidades y nuestras especificidades. Y cuando hablamos de estas personas normales, entre comillas, hablamos realmente de personas cisgénero o cis heterosexuales, que son aquellas que nacen con un cuerpo y con un cuerpo, por ejemplo, con pene, y se asumen y se viven como hombres. O sea, que cumplen con lo socialmente esperado, se alinean y además cumplen con la heterosexualidad, con la atracción erótica y afectiva hacia personas contrarias al sexo asignado al nacer. Entonces, eh, lo ideal es hablar de personas cisgénero o cis heterosexuales y no de personas normales. Y esta parte también es como, cada vez es menos, al menos yo cada vez la escucho menos, pero es muy frecuente de pronto en ciertos espacios escuchar que los hombres gays o las mujeres lesbianas queremos ser mujeres u hombres. Y es muy importante recordar que la orientación sexual es independiente a la identidad de género. El hecho de que a mí me gustan los hombres no necesariamente tiene que ver con que yo me asuma o me viva como una mujer.
Y en la actualidad la palabra homosexual está cayendo más en desuso porque se asocia o se vincula principalmente sociohistóricamente con la medicina y tiene que ver con procesos patologizantes donde el punto central era la práctica sexual y no la identidad, la cultura o lo social. Eh, Algunas prácticas que se pueden utilizar además y esto yo lo pensaría que es con todas las personas, pero ¿cuál es la diferencia? Que aquí vamos a tomar sí en cuenta el hecho de ser una persona LGBT. Esta información la saqué de algunas directrices, sobre todo para atender a personas adultas mayores, pero creo que puede aplicar también sin ningún problema a cualquier edad. Esto es muy importante, sentirse cómodo discutiendo la orientación sexual, la identidad y las preferencias en cuanto a cuidados y necesidades. Muchas veces se considera que por respeto yo no voy a hablar de tu sexualidad y sobre todo en el ámbito nutricional, no, muchas personas pensarían que no tiene nada que ver tu orientación sexual o tu identidad de género con el ámbito nutricional. Y sí, sí tiene mucho que ver porque nuevamente hay ciertos patrones de nuestra cultura, ciertas prácticas que tenemos que están implicados en la forma en la que nosotros comemos, en la forma en la que nosotros nos nutrimos. Ser conscientes de nuestros propios sesgos, prejuicios, es muy importante identificar si algo me mueve, si algo me causa conflicto, eh, por qué me está causando conflicto, sobre todo con la orientación sexual o la identidad de género. Si yo no tengo la capacidad de atender a esta persona, tendría que poder transferirla o darle canalización hacia otra persona o hacia otra profesión de la salud que sí tenga la capacidad de atenderlo. Probablemente también esto es muy importante y siempre lo digo cuando doy capacitaciones a personal de salud. Probablemente nuestra capacitación no va a eliminar tu pensamiento en contra de las personas LGBT, y a lo mejor ahí yo no voy a poder incidir, pero en lo que sí voy a poder incidir es que estos aspectos personales te los quedes, los interiorices y que la atención que le des a la persona resuelva las necesidades en salud que requiere y que la dejes ir sin un trato discriminatorio. Y tú por dentro, pues podrás seguir pensando negativamente hacia las poblaciones LGBT, pero el trato que tú brindas, tienes la obligación de darlo éticamente y de resolver todas las necesidades en salud que tenga la persona que asista a tu consulta. Comprender la evolución de las estructuras relacionales de apoyo es muy importante, sobre todo en el ámbito de nutrición, involucrar a las personas que están alrededor de las poblaciones LGBT. ¿Por qué? Porque nuevamente, y más que ustedes lo deben de saber, el apoyo social es un elemento muy importante en la salud nutricional de las personas. El uso del lenguaje inclusivo, como ya lo veíamos anteriormente, y nuevamente reconocer las necesidades y características específicas, evitando el no preguntes o no digas. Esto es decir, yo no tengo por qué preguntarles orientación sexual o su identidad de género, eso a mí no me interesa, o el yo trato a todos por igual. Ojo con esto porque con esto no estoy diciendo que hay que brindar un trato discriminatorio. Lo que estoy diciendo es que hay que brindar un trato diferenciado, que es muy distinto a discriminatorio. El trato diferenciado, tú vas a tomar en cuenta sus características específicas. Por ejemplo, yo les pondría aquí un caso hipotético, o más bien no tan hipotético, sino mi propia vivencia. ¿Qué pasaría si yo soy un hombre gay que sale todos los fines de semana y consume alcohol en exceso? Y estamos hablando más de 5 copas en una sola ocasión. Y además, no tengo buenos hábitos alimenticios, no hago ejercicio, y probablemente a lo mejor tenga un consumo de sustancias. ¿Eso impactaría o no en mi calidad de vida en términos nutricionales? ¿Qué harían ustedes como profesionales de la nutrición? ¿Qué recomendaciones darían? Esto
básicamente lo podrían ver, y con esto no quiero estigmatizar que todos los hombres gays cumplen este patrón, pero sí una generalidad. Entonces, esto probablemente no lo tendría personas cis heterosexuales, probablemente en una menor cantidad, y la forma de socializar sería distinto. Ojalá que se pueda entender un poco lo que estoy diciendo sin el hecho de pretender estigmatizar o decir que solamente estas poblaciones tienen estos patrones. Em, lo que les decía, hay que involucrar el círculo social cercano, entendiendo que no, en un hombre no siempre va a ser una esposa, entendiendo que en una mujer no siempre va a ser un esposo, entendiendo que a lo mejor en una mujer trans probablemente va a tener una pareja mujer, porque hay mujeres trans lesbianas. Entonces, eso es muy importante, no asumir quién es el apoyo social, quién es la pareja de las personas. Um, y entender que nosotros, las personas LGBT, así como cualquier otra persona, pero en específico las personas LGBT, muchas veces no van a cumplir estos estándares de comportamiento de salud socialmente deseados, sobre todo desde la visión higienista. Para algunas personas el consumo de sustancias va a ser como algo diabólico, no lo debes de hacer porque te vas a matar, pero el hecho es que es muy importante entender la autodeterminación de las personas. ¿Qué vas a hacer si a tu consultorio llega una persona que te dice, yo consumo sustancias y no las voy a dejar? Tú como profesional de la salud vas a tener que aceptar esa implicación. ¿Va a haber algún daño a la salud? Sí, pero como yo como profesional de la salud te voy a proveer elementos de acuerdo a mi profesión para que los riesgos o los daños sean menos y te acompañe en este proceso para que cuando existan estos daños también atenderlos. Esto implica, pues, incluso estar contra estos principios donde estamos buscando la absoluta salud y vemos la salud como la ausencia de la enfermedad, y tiene como bastantes retos en términos de que debemos de documentarnos sobre todo en estrategias de reducción de daños. En cuanto al nivel institucional, pues debemos de implementar procedimientos de no discriminación, incluso, no sé si ustedes trabajen en clínicas de nutrición, y yo les preguntaría si ustedes tienen ya políticas establecidas sobre no discriminación. Por lo general, estos temas no se abordan en estos ámbitos. Cómo yo voy a atender los casos de discriminación, cómo yo capacito al personal para que no discrimine, incluso el personal de recepción, de vigilancia, hasta el de intendencia, de limpieza, necesita ser capacitado para brindar un mejor trato. El uso del lenguaje inclusivo desde una forma, una directriz administrativa, la implementación de marcadores explícitos de inclusión. Acá en México se utiliza mucho, sobre todo en comercios, algunas leyendas que se ponen en los locales, donde se dice que no se discrimina por orientación sexual, por religión, por color de piel, etcétera. Ese tipo de anuncios pueden favorecer a mejorar el clima. Ojo, no es la solución, pero al menos son cuestiones muy simbólicas para que las personas lo puedan ver a simple vista. Esto también que puede ser muy polémico, ¿no? La creación de instalaciones de baños sin género. Yo le preguntaría a las personas que de pronto se rasgan las vestiduras si en sus casas tienen un baño para hombres y para mujeres. Casi nadie lo tiene. Tenemos por lo general en la mayoría de nuestras casas baños mixtos, pero genera más conflicto cuando es público. Y ojo, los baños sin género, los baños neutros, tienen instalaciones específicas, que son puertas del piso hacia el techo. No hay mingitorios. No crean que van a estar viendo a las personas orinando o defecando. Son puertas cerradas. Digamos que hay toda una infraestructura específica para hacer baños neutros. Y la implicación de las personas LGBT en la evaluación y mejora de los servicios de salud. Por lo general, no tenemos en cuenta cuando hacemos algunos programas
institucionales a las personas LGBT y es importante involucrarles. Y finalmente, ya estas son las notas finales, es muy importante que sigamos trabajando en materia de formación. Yo sigo apostando un ejemplo de esto y quiero un poco presumirles y platicarles que en la Facultad de Medicina somos la única facultad a nivel nacional en México que tenemos una asignatura en la Facultad de Medicina donde se brindan estos elementos para atender a las personas LGBT. Sería lo ideal tener muchas asignaturas, por ejemplo, para atender a personas con discapacidad, atender a población indígena, etcétera. Y creo que eso brinda mayores elementos y no es negativo el hecho de que yo te enseñe estas particularidades en ciertas poblaciones. Ojalá también en nutrición hubiera alguna asignatura que enseñara específicamente las necesidades nutricionales de las personas LGBT, otra asignatura que tuviera las necesidades de las poblaciones indígenas, etcétera. Y esto a muchas personas les parece exageración, pero entre más yo conozca de más poblaciones, más herramientas voy a tener para atender mejor a la variedad de personas que van a estar en mi consultorio. Comprender el impacto del estigma y la discriminación en la vida de las personas LGBT, la discriminación por orientación sexual y por identidad de género tiene implicaciones negativas en la salud mental, en la salud física y en este caso en la salud nutricional. Y pues seguimos o nuestra tarea es constante para crear entornos seguros e inclusivos. Y celebro mucho que las personas se hayan conectado porque eso habla de que tienen interés en conocer estos temas. Probablemente algunas personas tienen un acercamiento muy escaso con estas poblaciones, pero el asistir a estos eventos va a ser de beneficio para sus poblaciones. Y quisiera terminar solamente invitándoles a que nos sigan en nuestras redes sociales en Salud LGBT UNAM y ahí van a poder enterarse un poco más de nuestros trabajos. Nuevamente, muchas gracias por la invitación y espero que la información que les proporcioné les sea de utilidad. Muchísimas gracias, doctor Mendoza. Juan Carlos, ha sido muy interesante poderte escuchar. Gracias por ajustarte al tiempo. Creo que hay muchas cosas que poder discutir sobre el tema y a mí me abordan muchas preguntas, pero vamos a, si os parece bien, a darle paso a Patricio para que pueda presentar a Rafael y a partir de allí podremos hacer las preguntas. Parece ser que Patricio me está escribiendo que tiene problemas con su audio. A ver, Patricio, si te podemos escuchar. Patricio, pues parece ser que Patricio debe tener algún problema con su micro, así que si no te parece mal, Patricio, no sé si me estará escuchando para no dilatar. Ostras, justo me toca mierda. Ahora te oímos, No sé qué ha pasado. Patricio. Patricio, ahora te estamos escuchando. Tiene que haber reiniciado o algo. No, parece ser que no nos está escuchando. Voy a silenciar a Patricio y voy a presentar a Rafael Almendra, yo, para que pueda hacer su intervención, ¿de acuerdo? Voy a escribir a Patricio para decirle que tenemos problemas. Si quieres ya le escribo yo. Vale. Y pues sí, escríbele, por favor. Bueno, pues tengo el placer de presentaros al maestro Rafael Almendra Pegueros. Él es doctorando, investigador y científico en la universidad, licenciado en nutrición por la Universidad de Veracruz en México, maestro en ciencias en investigación clínica por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en México. Actualmente está haciendo el doctorado en farmacología en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es investigador predoctoral en el grupo de investigación en medicamentos reguladores del remodelado cardiovascular en el Institut de Recerca de Sant Pau, Barcelona, y es el editor jefe de la Revista Española de Nutrición Humana y Ética, editor asociado de la revista
de nutrición clínica y metabolismo. Para mí es un honor y un placer presentar a Rafael, que aparte del jefe editor de la revista, le considero compañero y amigo. Rafa, muchas gracias. Contigo siempre aprendemos también. Así que tienes la palabra. Cerramos cámaras y micros y luego con Juan Carlos haremos el debate y las preguntas. Hola, buenas tardes. Gracias por la presentación, Giuseppe. Gracias a todos los conectados. Justo lo que decía Juan Carlos, que estén aquí, habla del interés que tenemos en tocar estos temas. Para no quitar mucho tiempo y tener espacio a la discusión, dejaré también, iré pasando unas diapositivas un poco rápidas, pero puedo ver la forma de hacer llegar mi presentación a quien la necesite, ya sea que me escriba un correo electrónico o la pondré en algún punto a disposición. Bueno, inicio dando siempre mi declaración de conflictos de interés. No hay un conflicto de interés económico, no, que vaya a influir lo expresado en esta sesión. Y el único conflicto que es meramente personal es pertenecer a la comunidad LGBT y buscar que todos, todas, todes recibamos una atención lo más adecuada posible. Bueno, divido la sesión o estos 20 minutos, que trataré de que sean menos, en dos partes. Primero, hablar de los retos de la nutrición que tenemos para la diversidad sexual y de género, que son algunas que compartimos y que ya le había presentado en su momento Juan Carlos. Y después a unas recomendaciones que aclaro desde un inicio que son totalmente básicas. Básicas porque no tenemos el tiempo suficiente, porque no hay evidencia suficiente y porque se sigue generando investigación para hablar de requerimientos y demás información que estamos un tanto acostumbrados a hacer desde la nutrición. Bueno, los retos de la nutrición para la dietética, para la diversidad sexual y de género, en el 2022 la recogimos en esta editorial que planteamos desde la RENIT, donde justo hacíamos un listado de esos retos principales, no los únicos, no los suficientes para abordar la atención. El primero de ellos, y que justo va de la mano con lo que presentaba Juan Carlos, es que seamos sensibles al sexo, al género, a esta diversidad, cómo nombrarlos, el uso adecuado del lenguaje, que ya lo ha abordado de una forma excepcional Juan Carlos, y sobre todo también hablar en nuestras instituciones de salud, que hayan políticas que garanticen la no discriminación, el acceso a los servicios de salud a nivel institucional. El segundo reto, y que en este webinar ya lo estamos aportando a cumplirlo, es formarnos en materia de salud y nutrición para la diversidad, pero también pensar a todos aquellos que somos profesores en universidades, a trabajar a rediseñar planes de estudios, luchar por estos espacios, por asignaturas o porque sean contemplados dentro de una asignatura con tiempos específicos, con temas específicos, para justamente ir avanzando en la atención de la población. Por supuesto, uno de los retos claves, y que lo hablaremos, es lo relacionado a todas las consideraciones especiales que debemos de tener en el proceso de atención nutricional, desde la evaluación del estado de nutrición, que siempre las preguntas van relacionadas a qué indicadores mido y qué referencias voy a usar para dar los diagnósticos, el diagnóstico nutricional, que sean diagnósticos integrales, así como lo pedimos para la población cis, para la población heterosexual, pues también aquí, no solo resumir todo a un indicador de IMC, por ejemplo, y reconocer que la comunidad LGBT tiene necesidades específicas, necesidades que lo hacen único y que fundamentan justamente este tipo de actividades. Y por supuesto que nuestras intervenciones sean integrales, que vayan de acuerdo a las características de la comunidad y que no todo se resuma a un plan de alimentación. Si bien es el eje conductor de la actividad dietética, pero recordemos que los nutricionistas, los dietistas nutricionistas o el nombre que tengamos de acuerdo a nuestro país, no solo sabemos calcular dietas, porque para calcular dietas un software lo puede hacer. Otro de los retos, que nuestros espacios sean sensibles a la diversidad, ya lo decía Juan Carlos, una bandera, algún afiche
un tríptico o algo que dé información, es de gran ayuda. Y por supuesto, que generemos investigación en materia de diversidad sexual. Aquí hay solo unas pistas de qué podemos o qué debemos iniciar a investigar: estilo de vida en la comunidad LGBT+, creación y validación de instrumentos y métodos de evaluación nutricional para esta población, intervenciones nutricionales en la población trans, calidad de la atención nutricional, tanto para la población cis, que sería importante analizarlo, pero también cuál es la calidad de la atención nutricia que damos a la diversidad sexual, y las experiencias de discriminación en la atención nutricional, que aunque a veces pareciera que son pocas, sobre todo pensándolo de alguna forma que existiría mayor o menor discriminación en la nutrición, pues hay situaciones importantes relacionados a la discriminación. Y, por supuesto, adecuar la atención nutricia, pero no solo es adecuar por adecuar, no solo es decir, voy a modificar mi atención para la población LGBT. No, para poder adecuar tenemos que participar en la formación continua, sensibilizarnos, hablar de diversidad sexual, de la transición, del uso de fármacos, el efecto de fármacos en el estado de nutrición, pero no desde una mirada que el consumir fármacos te va a matar, te va a generar enfermedad, sino que el consumir fármacos es parte de tu proceso y qué puedo hacer para que los riesgos que supone se disminuyan. Y por supuesto, mantener la adecuación a la mejora de nuestro proceso de atención nutricional en todos los ejes, desde la evaluación, el diagnóstico, las intervenciones y por supuesto la vigilancia y monitoreo del estado de nutrición. Ahora sí, la parte importante que no pueden encontrar en la editorial y que es una suma de recursos que se están generando día con día. Recordemos que la discriminación es parte, pues no, bueno, parte habitual, desgraciadamente, de muchas de las cosas que alejan a la comunidad LGBT del acceso a la salud. Desde estas barreras estructurales, la nula o a lo mejor la existencia de mecanismos gubernamentales de no discriminación, pero estos se cumplen, no se cumplen, o cómo los cumplimos. Y en los servicios de salud, lo que ya mencionaba Juan Carlos, se reconocen a las parejas del mismo sexo. Cuando hablamos o mandamos a llamar a la persona, al familiar del paciente tal, vamos a reconocer a las parejas del mismo sexo. Las historias clínicas, nuestros registros clínicos, reconocen la diversidad sexual y de género, y por supuesto barreras sociales. Y aquí, esto que está en rojo, las tripas, los intestinos, el sistema digestivo de los gays lesbianas son iguales a las normales, lo he copiado tal cual, como apareció en una publicidad de una sesión que di sobre este tema. El primer comentario en la imagen de la publicidad en redes sociales fue esto: que un médico se sentía ofendido porque cómo era posible que habláramos atenciones especiales a la comunidad LGBT cuando las tripas de los gays, lesbianas, son iguales a las normales. Justamente esas barreras sociales impiden el acceso a servicios de salud. Yo no puedo decir o no puedo estarme preocupando por hacer un cálculo dietético ideal cuando aún hay personas de la comunidad que se van a enfrentar a esta barrera social y no volverán a aparecer en nuestro servicio. Y por supuesto, esos estigmas o los estigmas y los estereotipos que están alrededor del ser de la comunidad y sus repercusiones en la salud. En España, este fin de semana hemos tenido todos unos comentarios muy interesantes del afiche de la publicidad de Madrid Orgullo, con un tacón, una copa, un martini o un cosmopolitan y condones, porque al parecer son las únicas tres cosas con las que se asocia la población LGBT a los gays. Entonces, estas barreras sociales y hasta cierto punto, en este caso, estructurales, porque provienen de una institución, justamente impiden el acceso a los sistemas de salud. Es importante mencionar, Juan Carlos ya lo hablaba, acerca de cuáles son un perfil de salud
no es porque solo lo tengan, pero sí hay enfermedades o procesos patológicos que se encuentran más, con mayor frecuencia en la población. Y los determinantes de que la población LGBT tenga estas enfermedades, pues tienen que ver con determinantes sociales. Lo que siempre hablamos de determinantes sociales de la salud, pues aquí se cumple aún más. ¿Y qué necesitamos para caracterizar el perfil de salud? Y más que caracterizar este perfil, para hablar de cómo solucionar o cómo trabajar para el acceso adecuado a los sistemas, a la salud, atención a la salud, pues el paso uno y el paso más necesario, investigar el proceso de salud, enfermedad, atención en la comunidad LGBT. Eh, Rápidamente, sabemos, se ha descrito que la población LGBT tiene mayor prevalencia de enfermedades, riesgos psicosociales, uso de drogas ilegales, y tanto legales, tabaco, alcohol, riesgo de depresión, ansiedad, conducta suicida, mayores enfermedades cardiovasculares en comparación a la población cis, diversos tipos de cáncer, enfermedades de la composición corporal, infecciones de transmisión sexual, y distorsión de la imagen corporal, TCA. Muchos de estos puntos, los nutricionistas estamos listos para abordarlos y deberíamos estar dentro de los profesionales para atenderlos. Es importante mencionar que estos problemas de salud son resultados también de los procesos de discriminación, como ya lo mencionaba Juan Carlos, el nula capacitación o nula formación en educación sexual, más allá de la reproductiva. Y en cuanto a nutrición, la población LGBT tiene menor acceso a dietas de calidad nutricional, sobre todo aquellos que pertenezcan a estratos económicos muy bajos y que desarrollen trabajos no los más adecuados y ya no voy a hablar de socialmente aceptados, sino trabajos adecuados y con acceso a sistemas de salud. Mayor inseguridad alimentaria y nutricional y riesgo de malnutrición, tanto por déficit pero también en algunos casos riesgo de malnutrición por exceso. Entonces, hablamos de diversas necesidades especiales que tiene la comunidad y que son resultado de toda una interrelación de diversos factores. En esta última revisión, que sería la referencia que aparece en la parte superior, en Advanced in Nutrition, este grupo de Harvard hace una revisión muy importante, muy sencilla para entender todo este perfil de salud de la comunidad, toda esta interrelación en factores sociales, la situación de la salud física, las conductas alimentarias de riesgo, la salud mental y sobre todo cómo se va a interrelacionar con el acceso a una alimentación saludable, en el caso de Estados Unidos, con sus programas de alimentación pública. Parte importante, y por qué menciono las enfermedades cardiovasculares, además de que me dedico a la investigación de enfermedades cardiovasculares, tenemos mucha evidencia respecto a esto, sobre todo en la población trans, en las personas trans. En el 2021, la AHA, la American Heart Association, es una de las primeras asociaciones en plantar cara a la situación con las enfermedades cardiovasculares en la población trans, y publica justamente este artículo, un tanto posicionamiento, donde justamente resume las necesidades de la población y por qué la población tiene mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. En rojo están resaltados justamente estos factores clásicos de la enfermedad cardiovascular que todos conocemos, pero cómo estos son resultados de estas situaciones de problemas de discriminación a nivel social. En este 2023-2024, la European Atherosclerosis Society integra un número especial de aterosclerosis en la mujer y en la diversidad sexual, y hace también esa revisión, una revisión importante, sobre todo a los que hacemos investigación básica, que estamos esperando mecanismos y demás, pues aquí lo describen claramente. Las mujeres trans tienen mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, cuando los comparamos contra mujeres y contra hombres cis, y también cuando se comparan contra hombres trans. Esto, mayor enfermedades cardiovasculares, es resultado del tratamiento médico que se da para el proceso, para la transición. No quiere decir que vamos a dejar de lado estos procesos de transición, pero sí es una llamada de acción para el uso de otros fármacos, el uso de otras terapias, y justamente el riesgo cardiovascular se incrementa en el caso de
las mujeres trans a partir de los procesos relacionados a toda la cascada inflamatoria, pero también al estrés oxidativo, a la generación de especies reactivas de oxígeno. Y en el caso de los hombres trans, existe una disfunción endotelial que no es, o el proceso no es tan rápido, por eso no vemos tantos casos en los hombres trans, pero también siguen presentes los procesos de inflamación y las alteraciones en el funcionamiento y también en la morfología renal, activando o incrementando la activación del sistema RAS. Y aterrizando todo para mi atención nutricional en el día a día. La pregunta estelar siempre es, ¿qué sexo uso para diagnosticar el estado de nutrición y hacer mis intervenciones? Pues bueno, ya hay respuestas, ya existe una respuesta y este artículo está también prácticamente recién salido, eh, integrado en el último número de Nutrition Clinical Practice. Y justamente es muy sencillo. Todo va a depender de si hay terapia hormonal o no. Si no hay terapia hormonal, vamos a brindar atención nutricional con el sexo asignado al nacer, el sexo que aparece en nuestra identificación, que aparece en nuestra partida de nacimiento. Y si ya hay un proceso o, en este caso, terapia hormonal, dependemos de cuánto tiempo. Por ejemplo, si hay menos de 6 meses de terapia hormonal, seguiremos trabajando con el sexo asignado al nacer, pero si ya hay terapia hormonal por más de 6 meses o inclusive después de cirugía de afirmación de género, la terapia nutricional, lo que hagamos en nutrición, tiene que realizarse a partir del sexo al que se ha transicionado. Y de esta pregunta se generan otras que hay poco para contestar, y lo vemos a continuación. Siempre estamos acostumbrados, por favor, espero, ya tendremos otro lugar para abrir este melón, el famoso peso ideal y lo que eso significa. Siempre trabajemos con rangos saludables del IMC, y pongo todo esto entre comillas, por todo lo que se supone en el espectro clínico. Seamos muy críticos a nivel clínico de lo que estamos viendo en el estado de nutrición del paciente que tenemos enfrente, de nuestra experiencia clínica, y así podemos hablar del peso ideal o del peso en el que se obtenga o el estado de nutrición normal más adecuado para cada uno de nuestros pacientes. La siguiente pregunta va relacionado siempre a cómo calculo los requerimientos energéticos. Vamos a respetar lo que hablábamos del sexo, de 6 meses menos o más de la terapia hormonal. Va a funcionar así, de acuerdo al tiempo de terapia hormonal, seleccionamos el sexo para el cálculo. Y por supuesto, existen fórmulas de estimación que no dependen de un sexo, que es igual para ambos sexos. Aquí están algunos ejemplos. Estoy totalmente de acuerdo que estas fórmulas tienen muchos asegúnes que estarán más optimizadas para ciertos casos que para otros, pero existen. No va a ser lo ideal. Todos aquí conocemos las deficiencias de estas fórmulas, pero es lo que tenemos. Ojo, eso también nos debe de hacer entrar en esta situación de necesitamos más investigación. En cuanto al aporte de proteínas, no tenemos datos de requerimiento especial de proteínas. No hay no hay evidencia suficiente que diga que una mujer trans, un hombre trans o alguien que está en el proceso de reafirmación de sexo tenga que aumentar el requerimiento de proteínas. Por supuesto, va a depender también de los objetivos que se tengan en el estado de nutrición. Y, por supuesto, si hay un proceso quirúrgico, en el caso para remover, quitar las gónadas sexuales, pues adecuaremos la ingesta dietética al proceso quirúrgico en sí. Y las intervenciones nutricionales, es importante lo que siempre se dice, individualizar. Y las intervenciones van a ser similares a la población cis. No es que tengamos que inventarnos una dieta mediterránea para población LGBT, solo hay que adecuar a las características de estilo de vida, como lo hemos hecho siempre toda la vida con un paciente con diabetes, por decir un ejemplo común. Y existen documentos de consenso que pueden consultar y que
expanden más la visión de lo comentado en este momento. En 2023, en la revista de la Academia Americana de Nutrición y Dietética, se publica esto relacionado a las consideraciones importantes para incluir tanto el sexo y el género cuando hacemos investigación, pero también en la práctica clínica. Es importante hablar que en ciencia básica existen limitaciones para hablar de género. En mis animales de investigación no podría estudiar el género, pero sí el sexo biológico. Es importante que lo hagamos. Hay enfermedades estudiadas hace mucho tiempo donde no hay datos de mujeres. Entonces ya no vamos a entrar en cuestión en situaciones de género. Si no hay datos en mujeres, situaciones en población trans, en hombres gays, en mujeres lesbianas, va a ser más complicados. Pero sí garanticemos al menos en ciencia básica respetar las investigaciones incluyendo ambos sexos. A nivel de epidemiología de la nutrición, es necesario incluirlo. Creo que es el lugar más urgente para cuando hagamos nuestras investigaciones, incluir sexo asignado al nacer, inclusive el género, y si hay alguna pregunta de investigación que vaya a influir mi orientación sexual, incluirla, saber preguntarlo, porque entonces las necesidades a nivel de nutrición, la relación de la patología con la dieta, que es el objeto del estudio de epidemiología de la nutrición, pues va a cambiar justamente por el sexo, por el género o por la orientación sexual. Lo mismo sucede cuando hacemos investigación a nivel translacional o a nivel clínica. Uno de los ejemplos claros sería pensando en enfermedades como son los trastornos de la conducta alimentaria. No es lo mismo reportar en mi investigación, utilicé o trabajé o esta terapia, cual sea, funciona bien para hombres con anorexia, que si sigo leyendo o si reporto hombres con anorexia gays, porque en este caso los trastornos de la conducta alimentaria van a ser totalmente diferentes de acuerdo a la orientación sexual, pero también a la expresión de género. Y por supuesto, como toda la ciencia debe de llegar al final, que es a la comunicación, pues que en la comunicación también se integren y se respeten estos criterios de sexo, género, en el reporte de los resultados. Y de hecho, también en el 2023, los mismos autores, bueno, una de las autores de este documento recomienda que integremos en nuestras guías, en nuestras historias clínicas, y pone el ejemplo que hace la Academia Nacional de Ciencia, Ingeniería y Medicina de los Estados Unidos, preguntar por el sexo asignado al nacer y después cuál es tu género actual, hombre, mujer, transgénero, y en el caso de personas nativos americanos, preguntar por lo que ellos reconocen como dos espíritus, que también hablarían de una persona de la diversidad sexual. Estos son ejemplos, podemos integrarlos de forma más adecuada a nuestras historias clínicas. Hay muchos documentos de consenso. Desde el 2023, la Academia de Nutrición, bueno, Academia Americana de Nutrición y Dietética, en su revista, en la página de su revista, tiene esta colección que se llama Nutrición para los individuos de LGBTQ+, y hasta el momento solo hay 7 artículos, solo hay 7 documentos. No quiere decir que sean los mínimos, porque durante mucho tiempo la investigación en diversidad sexual se concentraba en otras revistas mucho más grandes o de mayor interés en esa área. Poco a poco estamos encontrando artículos en estas revistas y que sobre todo estén accesibles para nosotros, los que nos dedicamos a la atención a la salud o a la atención con nuestros pacientes. De igual forma, en la página, digamos, para el público general, tienen espacios específicos para la atención en nutrición en la comunidad LGBT. Les dejo el enlace, el código QR, para que puedan acceder justamente a esta página, donde hay diversos artículos, que algunos de ellos son escritos por autores de los artículos que tienen para la comunicación científica, y también agregan el directorio de nutricionistas que sean accesibles a la comunidad LGBT. En el 2019, la primera vez que se publica en esta revista uno de los artículos relacionados a la comunidad LGBT
fue esto, una reflexión muy rápida, son 3 páginas a lo mucho, donde te daban las recomendaciones rápidas y urgentes para atender a la diversidad sexual. Hacían mucho hincapié a la no discriminación, a los espacios seguros, te dan consejos, vienen todos los consejos relacionados a cómo hacer que mi consulta sea un espacio seguro, sea un espacio tolerante, tanto a la diversidad sexual y de género, y ya se daban algunos puntos claves de cuál sería mi participación como dietista nutricionista. Y parte importante no quiere decir que participar en la intervención nutricional no sea necesaria, ni en la conducta alimentaria, ni demás, pero sí hacía especial mención de una urgencia que se tiene, formar a los nutricionistas para atender a esta población. Porque como ya lo hablábamos y en muchos de sus mensajes lo vi, en pocas universidades se incluye este tema. En mi formación, por supuesto que yo no recibí información sobre cómo atender a una mujer trans, a un hombre trans, o inclusive cuáles serían las cuestiones a evaluar del estado de nutrición. Y justo para dar respuesta a qué hacer en mi evaluación del estado nutricional, pues existen también estos lineamientos donde hacen las recomendaciones específicas para la evaluación del estado de nutrición. Y aparece una tabla, que es la tabla que pueden ver en pantalla, eso es una parte de todo lo que aparece, relacionado a los dominios del proceso de atención nutricia, sobre la alimentación, también sobre el obtener las medidas antropométricas, los datos bioquímicos, y te hacen comentarios de acuerdo a, en ciertos casos, cómo resolverlo, qué sexo utilizar como referencia. Entonces, tenemos este documento que sería muy oportuno que sea uno de los primeros que se lean para antes de sentarnos a dar atención nutricional. Y una de las guías, digamos, no sé no sé si atreverme a decir clásicas para el proceso de atención a la salud de las personas transgéneros, pues es esta que es de las más citadas, aunque habla de una guía integral, no incluye a la nutrición como tal. Si buscamos la palabra nutrición o la palabra dieta o dietética, si se mencionan 5 veces en su conjunto son muchas, pero si nos ponemos a leer, si hacen referencia a situaciones como el estilo de vida, el tipo de alimentación, la actividad física, que durante mucho tiempo han sido parte de las competencias que la nutrición o los nutricionistas podemos atender. Y por último, recursos de educación continua. No siempre tenemos espacios como este, pero sí hay espacios ya gratuitos, como es el que pueden observar aquí, un tanto relacionados a atender a personas trans o personas de la diversidad sexual con cáncer, pero ese es un curso gratuito en inglés que pueden hacer, pues son 8 sesiones, el cálculo son 45 minutos y cumples todo el curso de terminología, causas de las diferencias en las enfermedades y en la salud, las barreras para el acceso al cuidado, cómo crear ambientes que sean sensibles y demás recomendaciones que podrían atender. No es la única, también tenemos otros recursos más. Por ejemplo, en este grupo, en este centro, se incluyen diversos tipos de recursos para la educación o formación continua, sobre todo relacionados al reconocimiento de las necesidades especiales de la comunidad. Y por último, acabo con estas recomendaciones. Necesitamos reconocer las características biopsicosociales a las que estamos expuestos las personas de la diversidad sexual. Tenemos que sensibilizarnos ante la diversidad, construir espacios seguros y sensibles. Yo no puedo hacer el mejor cálculo, el mejor proceso de atención nutricional si no estoy creando un espacio seguro donde estas personas puedan asistir. La formación en salud y nutrición para la comunidad LGBTQ+ es importante, es necesaria para poder garantizar que mi atención sea la más adecuada. Tenemos que actualizarnos continuamente. De hecho, hay muchos de los artículos que he integrado que en las primeras, que cuando se construyó la editorial, que digamos fue una revisión constante, no estaban publicados y que probablemente hubieran cambiado cosas que
en ese momento se dijeron. Entonces, busquemos actualizarnos para poder tener en consideración todas las situaciones en el proceso de atención nutricional y también en la atención clínica. Y por supuesto, lo más importante, bueno, no lo más importante, pero sí lo que me gustaría hacer hincapié, participemos en generar investigación en salud y nutrición en la diversidad, porque sin investigación no hay evidencia y sin evidencias no puede haber mejoras en la práctica clínica. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Rafa, por tu presentación. Ha sido muy interesante también. Y bueno, le voy a dar la palabra a Patricio para que pueda, no sé si Patricio puedes ver en el canal de preguntas y respuestas que hay Sí, alguna puedo pregunta y verlo, respuesta. sí, ¿me oís bien? Ya perdonad el lapsus de antes, tecnológico. Bueno, con la presentación de Rafa, si me permites, Giuseppe, comentar bueno, que las recomendaciones que nos ha comentado Rafa pues, son muy importantes, ¿no? Y su experiencia y los consejos que nos ha brindado pues, son herramientas prácticas para mejorar, ¿no?, la calidad de nuestras consultas y asegurar ese enfoque inclusivo y respetuoso en el cuidado nutricional. Entonces, vamos a abrir esta ronda de preguntas y respuestas. Hay algunas que Rafa, que se hicieron hace un rato, pero que Rafa durante la presentación las ha contestado, pero bueno, lo vamos a oír de él. Javier Larrayoz, perdón, nos pregunta que en una persona en transición, ¿qué se recomienda? ¿Utilizar sus referencias de analíticas clínicas antropométricas del género anterior o la de la nueva cirugía de afirmación de género partiendo de que están fuera de los rangos normales, porque hay puntos suspensivos? Rafa, no te oímos. Perdón, había silenciado. Las recomendaciones que probablemente yo creo que Juan Carlos tenga alguna otra, pero las recomendaciones que se conocen o a lo mejor una mala práctica que podría ser es esto, respetar los 6 meses. Si ya ha habido 6 meses de terapia en reemplazo hormonal, lo correcto o la recomendación, para no decir lo correcto, sería utilizar al del género que se está reafirmando. ¿Van a existir alteraciones? Sí, totalmente. No van a encajar con todo porque por mucho que lleves 1 año de terapia de reemplazo hormonal, van a existir otros procesos que van a hacer los cambios. Por eso aquí parte importante es nuestros conocimientos clínicos. Si son de nuestros pacientes que vamos siguiendo y estamos viendo que en lugar de disminuir, por decir, triglicéridos, pues seguir haciendo intervenciones cada vez más fuertes, aunque no estén fuera de los rangos. O sea, realmente costaría un poco, pero no sé, Juan Carlos, ¿tú tienes algo de esto? Juan Carlos, si puedes abrir el micro. No, realmente ahí sí me considero inculto en términos de recomendaciones nutricionales. Solo nada más pequeño comercial, acabo de mandarles una guía de referencia que lo hace un organismo internacional en trabajo con personas trans. Y ahorita, y es que esto es como muy interesante porque creo que incluso a mí me acaban de abrir un mundo. Por lo general estoy más inmiscuido en temas de salud mental, en temas incluso endocrinos, pero la cuestión nutricional creo que es un campo poco explorado en materia de poblaciones LGBT. Y ahorita, por mera curiosidad, en esta guía que es internacional y que la maneja toda una organización a nivel global para el cuidado de personas trans, si ustedes le dan un control F a la palabra nutrición, aparece 6 veces, pero no vienen indicaciones sobre la nutrición, o sea, no viene un apartado específico sobre nutrición. Entonces yo creo que por ahí a lo mejor ustedes podrían colarse en esta asociación y escribir ese apartado, pero creo que les puede servir de ayuda al resto de las personas porque viene sobre tratamiento hormonal, a lo mejor pueden indagar un poco sobre qué tratamiento se les da y después combinarlo con esta terapia nutricional. Solo es ese comercial, pero sí, yo me considero inculto en términos de nutrición. Mi abordaje es un poco más en torno
al trato y a cuestiones de discriminación. Sí, Muy bien. en promedio, digamos eso, 6 meses, porque es lo poco que tenemos. O sea, hay muchas preguntas que se van a contestar con, de acuerdo a lo poco que tenemos, porque realmente tenemos muy poco. Rafa, en estas últimas guías que nos has presentado, estos documentos de consenso, ¿viene información relativa a estas cuestiones? No, Vale. hasta lo que dijo Juan Carlos pasa aquí. O sea, tal cual, nutrición, aparece la palabra nutrición para hablar de una buena nutrición, una buena alimentación, pero ya está. O sea, no hacen mención, pero sí, o sea, el consenso un tanto oral y de prácticas que se hace para el tratamiento es los famosos 6 meses, que yo no estoy del todo de acuerdo porque no hay tanta evidencia, pero es el consenso que se ha tenido. Vale. ¿Hay alguna pregunta similar que tiene que ver con referencias o indicadores? ¿Qué tipo, o sea, de referencias o indicadores deberíamos usar? Si existen guías disponibles que se puedan compartir. Guías, ¿cómo? Perdón, espera, me perdí. Sí, algún tipo de guía disponible que se pueda compartir y que estén relacionadas con las referencias o los indicadores que se deberían utilizar. No tenemos datos específicos de población trans, o sea, de ningún tipo de decir, después de los 6 meses de cirugía y de este tipo de terapia, cualquier indicador nutricional debería de encontrarse entre estos y estos rangos. No lo hay. Sobre todo porque el tratamiento es muy diverso en la actualidad. O sea, no tenemos suficiente población con el mismo tipo de tratamiento, con el mismo tipo de fármacos que, derivado de lo que comentaba de los riesgos del riesgo cardiovascular, se ha modificado la práctica clínica, ha cambiado el tipo de fármaco. Entonces, cada vez tenemos o aún no tenemos suficientes pacientes para hacer un seguimiento. Lo que sí se sabe y que pronto saldrá es Suecia, que es uno de los países con mayor o con suficientes clínicas y que están registrando todo lo que se está haciendo en la población trans, publicarán algunos datos relacionados a riesgo cardiovascular, población trans y cambios de peso, o sea, variaciones en el peso corporal. Entonces, probablemente ahí podamos obtener algo, pero aún no salen publicadas. Gracias. Es curioso que las preguntas que tenemos estén bueno, dirigidas pues a las guías o a las referencias. Por ejemplo, hay otra que hace Ana Pérez Urdaneta que dice qué recomiendan en relación o qué recomendáis en relación al uso de los patrones de referencia. Perdona que se me ha perdido. ¿Qué recomendaciones, qué recomendáis en relación al uso de los patrones de referencia en la población LGTBI? No hay patrones de referencia. Eso tiene que ver con lo que contestaba anteriormente. No hay un Claro. patrón de referencia para decir esto. Por eso, como que lo vamos a dejar caer aquí en la academia, a lo mejor podemos ir trabajando en esto, sí que lo que tú comentas, el nivel de población, pues a lo mejor no llega para tener estas comparativas, pero bueno, pues podemos ir haciendo algo, ¿no? Yo en este sentido, Patricio, si me permites, Sí. quería aprovechar mi ventaja de moderador porque no he escrito la pregunta. Lo primero quería, en cuanto a la presentación de Juan Carlos, felicitarte porque cuando has empezado y has dicho por qué hacer un seminario de estas características, yo como presidente de la academia sí que he recibido. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay, no? Luego lo ha comentado Rafa con el tema del ejemplo de que los intestinos son diferentes de las personas gays que de las personas normales. Y en las dos ponencias que habéis hecho, pues me he sentido identificado porque he recibido. O sea, ¿qué necesidad hay de hacer una atención específica o diversa en la población LGTBIQ+, ¿no? Y yo que quería felicitaros a los dos por esta reflexión. Yo lo he vivido como presidente de la academia y tengo que decir que existe la vulnerabilidad en una serie de grupos poblacionales cuando sus derechos están mermados versus otro grupo social. Y el colectivo LGTBIQ+, pues es un grupo considerado vulnerable, como puede ser el de las mujeres, y de hecho la Academia Americana de Nutrición y Dietética lo tiene en su página web como grupo vulnerable, junto a las mujeres embarazadas,
niños, ancianos y LGTBIQ+, ¿no? Por tanto, creo que es muy interesante la reflexión que habéis hecho, porque el hecho de hacer una consulta inclusiva y no discriminatoria me parece fundamental. Y quería también comentarte, y acabo, que has hablado de poner distintivos. También me ha parecido muy, muy chulo lo de los distintivos y lo del lenguaje inclusivo, que es una asignatura pendiente, que lo hemos hablado Patricio y Rafa, que deberíamos hacer porque no sabemos nosotros, como, al menos a mí, incluso me cuesta usar un lenguaje inclusivo, hasta tengo miedo de usarlo para no ofender a alguien. Pero el hecho de tener un distintivo, sí que es verdad que yo cuando me he movido por el mundo y por las ciudades y he visto un distintivo gay, me he sentido tranquilo en ese establecimiento o en ese lugar. Me he sentido más comprendido. Incluso he llegado a entrar en un establecimiento precisamente por esto, por tener la sensación de que iba a ser entendido y mejor aceptado cuando he estado con mi pareja, ¿no? Entonces me ha parecido interesante. Y la pregunta es, esto era una reflexión. Hablamos de las guías, pero de la misma manera que ha estado comentando Juan Carlos, que si el paciente decide tomar drogas, tendremos que respetarlo, porque en el colectivo, al menos en el colectivo que yo vivo pues de gente gay, de mi cuadrilla de gente gay, veo mucho el consumo de drogas. Rafa, y también va esa pregunta para ti. ¿Qué pasa en el colectivo LGTBIQ+, que son los famosos beers? Yo lo saco mucho, pero yo me muevo en un ambiente beer chubby, que quieren estar gordos y mantener un estado de salud y moverse en esa línea. Es decir, que tú les planteas que tienen que bajar de peso por una cuestión de salud, pero es que ellos quieren mantener una imagen corporal dentro de la diversidad corporal, que es otra asignatura pendiente. En este caso, como expertos, ¿qué papel tenemos que tener los nutricionistas en cuanto a seguimiento, acompañamiento, en cuanto a intentar que la persona cambie o baje de peso, trabajar la diversidad corporal? ¿Qué pensáis? Mi opinión, como se hace siempre en todos los casos, es importante, ya lo decías, hablar de diversidad corporal. Estoy totalmente de acuerdo. Puede haber salud en cualquier talla, eso lo hemos hablado. Eh, Reconozco el movimiento, no reconozco del todo a las personas que te venden la diversidad corporal de una forma como secta religiosa, ¿Vale? eh, porque hay asegúnes, puede haber salud en una persona con sobrepeso, con obesidad, probablemente. No entraría en la definición de tal de salud, pero sí podemos hablar de niveles de cualquier marcador de riesgo normales, pero con obesidad, claro, y es respetable totalmente. ¿Cuál va a ser mi función o cuál debería ser mi función? Un acompañamiento total. Reconocer las patologías a las que se vaya a enfrentar, darle información, educar a la persona, pero no decirle que tiene que dejar de ser gordo porque su sentido de pertenencia es con su grupo de osos y ya está. En este caso, acompañar, dar información, no es lo mismo acompañar y regañar por estar gordo, son totalmente diferentes, es brindar un acompañamiento y buscar todas las situaciones más adecuadas para un estilo de vida saludable. Que si no quiere bajar de peso, vale, pero vamos a tratar de mantener una alimentación saludable, mayores frutas y verduras, disminuir el consumo de alimentos ultraprocesados. Se puede de alguna Vale, otra forma. pero tendremos que preparar al colectivo de nutricionistas y posiblemente unir los criterios de los grupos de trastorno de la conducta alimentaria que ya están hablando de diversidad corporal con LGTBIQ+, sería una solución o algo interesante para dar recursos al colectivo. Yo no sé si Juan Carlos quería aportar algo y Sí, que siga Patricio haciendo las preguntas porque tenemos ya en cola. Juan sí, Carlos. básicamente tal y como aplicamos en el consumo de sustancias, hay una estrategia que se llama reducción de daños. Cuando tú haces un comportamiento no deseado, en términos higienistas, va a haber una implicación en tu salud. Si yo consumo drogas, sí o sí hay una implicación en mi cuerpo, o sea, no son neutros. Cuando
yo mantengo una corporalidad con sobrepeso o con obesidad, obviamente voy a tener una implicación en mi salud, pero mi tarea como profesional de la salud es qué estrategias, qué elementos te brindo para disminuir esos daños. Y esto, como les decía, implica el aceptar la autodeterminación de las personas. Si yo quiero mantener mi sobrepeso, pues te voy a acompañar para detección oportuna, que eso en términos es prevención secundaria. Voy a detectar oportunamente cuando haya una implicación, voy a tratar esa complicación para evitar que progrese. Y lo otro es que otro ejemplo también lo tenemos con mujeres lesbianas y bisexuales. Con ellas tenemos, por ejemplo, mayor consumo de tabaco y alcohol. Y ojo que nuevamente es recordar que esto no es algo exclusivo de la población LGBT. O sea, todo el mundo puede tener sobrepeso, todo el mundo puede ser un oso, aunque no se consideren osos o osas. Pero aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es la motivación del por qué la situación en salud o qué es lo que origina. En este caso, el sentido de pertenencia de la cultura de los osos. O en el caso de las mujeres lesbianas, el sobrepeso algunas veces se debe a consumo excesivo de alcohol o la otra también, estas transgresiones a los estereotipos de género que tienen muchas mujeres lesbianas, donde se les ha impuesto ser delgadas, este estético, y hay algunas mujeres que incluso hasta por cuestiones políticas dicen, bueno, yo no voy a cumplir con ese estándar y hay una transgresión hacia la masculinidad. Entonces tenemos corporalidades que salen fuera de la estética de lo que es una mujer socialmente deseada. Entonces, aquí la motivación no es que haya un descuido, por ejemplo, como probablemente una mujer cis hetero que se dedica solamente a cuidar a sus hijos. Ahí probablemente el sobrepeso sea por una mala alimentación, falta de ejercicio, desmotivación. Entonces, es entender el por qué las personas tienen esta situación de salud. Entonces, a mí de nada me va a servir que como nutriólogo llegue y le diga, come frutas y verduras y salte a hacer ejercicio para que bajes de peso, porque realmente eso le va a entrar por acá y Y le le va a va a salir salir. por allá. Entonces es, qué bien que a ti te guste salir cada fin de semana, a divertirte con tus amigas. Entonces, te propongo que en lugar de tomarte 12 cervezas, 12 botellas, te tomes 5. Entonces, haces un plan gestionando y negociando un poco como los riesgos. ¿Por qué? Porque tomarte 12 te va a implicar mayor daño, pero tú quieres disfrutar de la fiesta. Entonces, negociemos y bajémosle a 6. Vas a seguir con la fiesta, vas a seguir disfrutando, pero vas a tener un menor impacto. Digo, eso es como un ejemplo de lo que se puede hacer bajo la perspectiva de reducción de daño. Gracias, Juan Carlos. Patricio, creo que tenemos 5 preguntas. Vamos a Tenemos, ver si en tenemos 10 algunos. minutos las podemos hacer Sí, y cerrar Rafael, antes no de sé si terminar. querías contestar alguna que me aparece marcada. No, no, vale. No, no, Sí, Andrea no. Alonso, que si no me equivoco ha sido alumna tuya, Giuseppe, en la Isabel I, que lo puso, Cierto, me cierto, es parece. verdad, Sí. la estoy Nos, viendo ahora. Hola, nos pone Andrea. que es dietista nutricionista especializada en nutrición y medicina en salud hormonal en la mujer y que le gustaría saber si existe alguna formación para ayudar en el proceso hormonal a realizar la cirugía de afirmación, porque en ese sentido se siente completamente perdida y que también le gustaría poder intervenirlo en consulta. A ver, que yo sepa, en específico, no. O sea, no hay. ¿Debería de haber? Sí. O sea, no hay. Perdón, en la guía que les acabo de pasar, sí viene un capítulo completo sobre terapia hormonal. De eso sí hay un poco más evidencia, pero nuevamente queda débil la parte nutricional. Por lo general se enfocan solamente al tratamiento hormonal, qué estudios debes de hacer, cuáles son los indicadores. Y eso está en la guía que les pasé por el chat. De ahí es un poco cuestión de ponerse a estudiar. En- Hay algunos cursos que se brinda también por parte de esta asociación, entonces a lo mejor pueden estar pendientes en su página, ahorita les paso el link para
que puedan tomar esos cursos, pero nuevamente está muy enfocado a personas que estudiaron endocrinología. Gracias. Vamos a proponer quizá hacer algún listado, ¿no? de, de lo que hemos estado comentando ahora. Ana Pineda le ha quedado muy claro que las personas trans, la recomendación es en función de esos 6 meses por la terapia de reemplazo hormonal. Pero nos pregunta qué sucede en el caso de las personas queer que pueden seguir tratamientos hormonales, pero a bajas dosis. Sí, es todo un tema y es temazo porque eh, las implicaciones de la transición. Hace nada estuve en el Congreso del Arteriosclerosis Español y hubo una sesión especial para riesgo cardiovascular y transición en mujeres y personas trans. Y justamente es que muchas personas en las clínicas disponibles en España ya no quieren hacer una transición total y el ejemplo más fácil de identificar para casi todos es la Veneno, que fue una transición totalmente, o sea, una transición total. Actualmente no. Ya existen diversas formas de reconocerse como mujer, que estoy totalmente de acuerdo, que eso también ha influido a modificar las terapéuticas empleadas y uno de esos casos son las situaciones con las bajas dosis de fármacos porque no quieren hacer una transición completa o inclusive habrá personas que hagan una transición sin fármacos. Entonces, en estos casos no tenemos exactamente datos suficientes para decir cuánto tiempo. Lo que sí se recomienda es antes de hacer toda, pues el diagnóstico y utilizar referencias, un examen físico enfocado a evaluación nutricional. Si hay ya alguna modificación o cambios relacionados a, si en el caso de un hombre trans, de mujer a hombre, si ya ha empezado a aparecer barba o datos de cambios en la voz, y lo mismo en el caso de una mujer, crecimiento de, bueno, de una mujer trans, crecimiento de mamas y estos que nos puedan dar ideas del efecto del tratamiento hormonal, porque como son situaciones muy nuevas, tampoco tenemos suficientes datos a partir de cuánto tiempo con este tipo de terapia se dé esto. Entonces tendremos que estar pendiente a lo que se pueda publicar, pero como hacemos siempre en cualquier evaluación nutricional, hagamos una evaluación nutricional completa y con los datos necesarios que nos puedan brindar más información de hacia dónde ir mi intervención. Si me Gracias. permites, Patricio, María Pujol solicita a ver si podemos compartir las redes sociales de los ponentes y de las organizaciones para seguirlos. Muchas gracias. Las de la academia las tenéis en la página web, todas, y las de Rafael y Juan Carlos Mendoza, si quieren, estaría muy agradecido si en el chat las quieren incluir para que la gente les pueda seguir. Genial. Patricio. Yo creo que al final de las presentaciones los chicos también tienen sus redes, si no me Ah, equivoco. cierto, es verdad, es verdad. Si Cuando- volvéis a ver el vídeo, porque seguramente cuando cerremos este webinar, mañana se os mandará a todos el enlace a la grabación para que lo podáis ver y además con toda seguridad subiremos a YouTube la grabación para poderla compartir. Así que lo podéis volver a ver, pero si los ponentes lo comparten en el chat, genial. Patricio, creo que tenemos otra pregunta más. Tenemos 2 preguntas más. Hay una pregunta con una experiencia, ¿no? Nos pregunta Solán Inés que si hay alguna guía para acercar al hospital la atención a personas del colectivo, ¿no? Y porque nos cuenta que esta semana hubo una paciente que se llama Alejandra, pero que estaba anotada como Alejandro en algunos lugares y fue una situación compleja e incómoda para ella y también para los profesionales. Pone que queremos hacer valer su elección de cambio de nombre. Eh, Yo, sí, has nombrado algunas, o sea, nos has enseñado algunas guías. A mí me viene a la cabeza lo que hace el Sistema Nacional de Salud británico, bueno, del Reino Unido, que tiene, pues, que tiene bastante información relativa general, ¿no? De atención a personas del colectivo. Quizá también sería una buena estrategia, pues revisar ese contenido. a ver,
Es que también eso depende de las políticas institucionales, que también en muchos lugares ha sucedido, que en el DNI diga Alejandro y no sea Alejandro, aparezca una Alejandra. Entonces, eso depende también de las políticas institucionales que tenemos que trabajar, y no sé si a nivel internacional haya algún consenso, o supongo que sí, en todas estas donde se han exigido derechos, que se reconozca la, el nombre que tú desees por tu cambio de género. Entonces se tendría que buscar, pero depende de políticas institucionales, y estoy seguro que debe de haber algo que a este servicio de salud, a esta clínica, lo obligue al reconocimiento de, ya sea por derechos humanos, la no discriminación. Debe haber algunas estrategias que dependerán del país de donde sean y de lo que haya disponible. Pero Ah, eh, sí, un tip, bueno, dependerá, por lo general, bueno, al menos aquí en México, hasta que no haya el cambio legal, tú puedes modificar el expediente en términos oficiales. Eh, pero nuevamente, yo siempre cuando formo médicos, hay una sección por lo general en los expedientes de notas, y en esas notas tú puedes hacer anotaciones en términos de decir, esta es una persona trans y los pronombres que prefiere utilizar son estos. Eso le va a ayudar porque va a ser muy incómodo que yo sé que teóricamente, y esto es muy importante decirlo, que no hay recetas o fórmulas exactas como de paso uno, paso dos y paso tres, y siempre lo vas a hacer así. Dependerá el momento, la persona que llegue, vas a tener que improvisar algunas veces, pero eh, es muy incómodo que en cada consulta a las personas, sobre todo a las personas trans, se les pregunte, ¿cuál es tu pronombre? ¿Cómo quieres ser nombrada? O sea, eso va a ser muy incómodo a largo plazo. Suena muy bonito cuando le enseñamos y pregunta el pronombre, pero 6, 7, 8, 9 consultas al año y preguntando lo mismo. Entonces, haciendo anotaciones en el expediente clínico, si bien es cierto, no vas a poder modificar el nombre legal hasta que la persona no haga su cambio de acta de nacimiento, sí puedes tener anotaciones. Esta persona prefiere ser nombrada con pronombres femeninos, su nombre elegido es tal. Y eso, en teoría, todo profesional de la salud tendría que revisar el expediente antes de la consulta. Eso facilitaría. Si ya viene en el expediente que se llama María, su nombre elegido, a pesar de que su nombre en el expediente sea Juan, tú ya no le vas a preguntar cómo quieres que te llame, si en el expediente ya viene. Tú ya no le vas a preguntar su pronombre, sino ya va a estar allí. Y la otra, un tip muy básico y muy fácil es utilizar siempre, sobre todo en primeras consultas, los apellidos. Entonces, cuando tú le hablas a alguien, vas a hablar Mendoza Pérez hasta que entre. Y probablemente, si yo veo a alguien con apariencia femenina y aparte tú le preguntas, hola, ¿cómo estás? Y te puede decir, hola, estoy muy cansada el día de hoy. Obviamente, la escucha es otra de las habilidades que debemos de desarrollar. Si la persona me dice, estoy cansada, ya no le voy a preguntar, por ejemplo, qué pronombres quiere utilizar porque ya se está claro. refiriendo en femenino. Y lo otro es que también es válido. A lo mejor yo tengo dudas. Puede llegar alguien con apariencia muy andrógina, que no sabemos, con una apariencia entre hombre y mujer. Y en ese caso, pues ahí sí preguntamos. Y no es tan mal preguntar, oye, pero depende mucho en cómo lo preguntemos. Oye, no quisiera ofender, entonces ayúdame, cuáles son los pronombres que prefieres utilizar, cómo quieres que te nombre a partir de esta consulta, y dejar muy claro que probablemente nos vamos a equivocar porque nuevamente la cotidianidad nos jala. Entonces, cuando yo me equivoque, corrígeme y voy a intentar que estas equivocaciones se presenten lo menos frecuente. Entonces, sí, a veces lo que les decía, hay que modificar la normatividad porque yo de buenas a primeras no puedo meterle mano al expediente. Ese nombre va a acompañarles hasta que no haya un cambio legal, pero sí puedo aminorar los impactos, evitando repetir ese nombre. Si ya la persona me dice que va a ser María, yo cada vez en consulta no voy a llegar, no va a llegar y yo le voy a decir, Juan, es tu nombre de expediente, sino voy a omitirlo.
preguntarle cómo quiere ser nombrada la primera vez, ya en las veces subsecuentes ya no, dejarlo anotado para que mis otros compañeros, compañeras lo lean. Digamos que esos son algunos tips que pueden mejorar el tránsito de las personas en la atención a la salud. Vale, vamos a ir con la última pregunta porque llevamos mucho retraso que tenemos que Sí. cerrar. Y Andrea Alonso, Andrea Alonso tiene una curiosidad y nos pregunta si la terapia hormonal es la misma que en la menopausia. Ahí Yo no se... lo sé. No tengo la menor idea respecto a esto. Yo Eh, no soy, perdón, endocrinólogo, pero supongo que no, porque la terapia de reemplazo hormonal es justo, si tú tienes estrógenos, se te va a dar testosterona, si tú tienes testosterona, se te van a dar estrógenos. Entonces, desconozco si para la menopausia te les dan testosterona, yo supongo que no, pero ahora sí que creo que un tema pendiente es invitar a una persona de endocrinología en Sí, futuros seminarios. sí, de esto es el hecho, inicio, ¿no? en el documento que nos has compartido viene en específico, porque lo he abierto, todo lo de tratamiento hormonal. Entonces, supongo que vendrá muy bien explicado, pero no tengo la menor idea. O sea, no es mi área más allá. Pues, bueno, pues yo creo que hemos dado por respondidas ya todas las preguntas que teníamos. Ha sido muy interesante, ha sido mucho más largo de lo que nos imaginábamos. Eso es que ha generado mucho interés. No será nuestra primera edición, será la primera de muchas, porque el año que viene volveremos en la Semana Internacional LGTBIQ+, para celebrar una semana para poder trabajar por la inclusión, por la solidaridad y por ser mucho más tolerantes y más selectivos a la hora de poder hacer unas consultas mucho más solidarias y mucho más inclusivas como profesionales de la salud. Yo quiero agradecer al doctor Mendoza que haya venido, también a Rafael Almendra y a Patricio Pérez Armijo que han trabajado conmigo en la organización de este webinar. A ti también, Rafael, por tu ponencia. Y Patricio, si quieres dar unas palabras y que los demás se puedan despedir, estaremos encantados para muchísimas despedirnos también. gracias, Giuseppe, a ti como presidente, al patronato, a la academia, ¿no? Por ¿no? Abrir a la diversidad y trabajar activamente para crear estos entornos que sean más inclusivos en el campo de la nutrición y la dietética, ¿no? Hemos abierto un melón. Espero que sigamos abriendo muchos más, ¿no? Porque está claro que este esfuerzo, ¿no? Este pequeño esfuerzo, pues no solo beneficia a la comunidad LGTBIQ+, sino también de alguna forma, ¿no? Enriquece y fortalece también a nuestro colectivo profesional, a los dietistas nutricionistas y las dietistas nutricionistas y también, por supuesto, a toda la comunidad, a toda la sociedad. Así que muchísimas gracias. Gracias, Patricio. Rafa, y por último le daré, bueno, vamos a darle la palabra a Juan Carlos y por último a Rafa y así cerramos. No, pues, nuevamente muchas gracias por la invitación y creo que más que yo solamente venirles a platicar, también he aprendido bastante. Creo que es un tema que en el mundo, bueno, ahora me ha absorbido el mundo de la medicina sin ser médico y creo que la nutrición es un campo que hemos relegado en torno a estas poblaciones y pues ojalá ahora más bien yo les voy a invitar a ustedes en algún evento que tengamos acá en la Facultad de Medicina en la UNAM y será como todo un honor tenerles de invitados. Muchas gracias, Juan Carlos y Rafa. Todo lo tuyo. Rápidamente, gracias a todos por asistir, porque el que hayan estado aquí creo que da, sí, motivos para hacer más versiones, para integrar más cosas a discutir y para ir haciendo cambios que por muy pequeños que sean, van a repercutir en la atención a todos nuestros pacientes. Gracias, Giuseppe, por el espacio de la academia y bueno, espero que si tienen alguna duda, comentario, que por el tiempo no ha dado espacio, las redes sociales están disponibles para todos. Gracias, Rafa. Ana Pérez nos pregunta si vamos a dar certificado. En ese tipo de webinars la academia no da certificados porque se apunta mucha gente, pero
de cara al año que viene, que abordaremos la Semana Internacional del Orgullo Gay, nuestra segunda edición, yo creo que sería muy interesante poder plantear alguna formación, ya sea jornada de un día de trabajo, curso a distancia o encuentro con el experto, donde podamos dotar a las nutricionistas de herramientas para una consulta inclusiva, para una consulta no discriminatoria y contar con endocrinos, personas como el doctor Juan Carlos Mendoza, el doctor Rafael Almendra, el doctor Patricio Armijo, como ponentes de una serie de formaciones en un curso a distancia donde nos podamos preparar, porque a mí me ha sabido a poco, tengo la sensación de que no hemos podido exprimir muchas cosas que hay por hablar y creo que necesitamos ese tipo de recursos para poder trabajar y evolucionar en ejercer nuestra profesión de una manera mucho más sensitiva y mucho más solidaria, ¿vale? Así que tomo el testigo para poder plantear alguna formación de este tipo más a largo plazo, donde podamos formarnos, incluso el lenguaje inclusivo, que como he dicho antes, a veces da miedo usarlo para ver realmente si lo estás usando bien o no, ¿de acuerdo? Así que, Juan Carlos, seguiremos contando contigo. Gracias, Patricio, gracias, Rafael, gracias a todas, a todos y a todes por venir y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Gracias.